noches, estimado docente, queridos compañeros. Nuestro grupo va a exponer el tema de educación superior en Argentina y su problemática. Los integrantes del grupo son Fátima Aguirre, Amílcar Miranda, Fabiola Quisbert, Lucía Vaca y Ever Hernández. Exposición, vamos a hablar de la educación superior en Argentina y su reforma universitaria. Argentina, según la historia, fue la cuna de las reformas universitarias que se iniciaron en Córdoba con el movimiento estudiantil, que fue el primero en aquella época y se debió básicamente a la democracia instituida en el país para elegir el sistema de gobierno. Debido a la falta de recursos para las universidades en cuanto a la base estudiantil, sobre todo cuando existían élites para poca gente que pueda asistir a las universidades en cuanto a la falta de recursos, a clases sociales, existía mucha diferencia. En esa época solamente podían asistir a las universidades las personas que sí contaban con los medios, que eran de la clase media para arriba, o aquellas que eran descendientes de personas de Europa o de estas familias. Es así que los universitarios decidieron salir en manifestación y en el año 1918 en Córdoba sale esta manifestación exigiendo al gobierno de aquella época, don Hipólito Yrigoyen, la democracia dentro de la universidad, que ésta sea participativa y que pueda haber democracia para elegir a todos los gobernantes, así como también a los administrativos y docentes universitarios. Se instituye desde aquella época la autonomía política docente administrativa. Al mismo tiempo se exige gratuidad en el sistema de enseñanza, libre asistencia a clase y la libertad docente. Dentro de este sistema vemos que el afán de la universidad, de los estudiantes, fue crear una nueva base para la democracia, y fue a partir de esta manifestación que surge en 1918 entonces el cambio, la reforma, que viene a ser la primera reforma universitaria. Luego, con el transcurso del tiempo, nos vamos hacia la segunda reforma, que esta ya viene a variar un poco porque se instituye más la privatización dentro del sistema universitario. En esta época se expandió más en la institución privada, debido a que los profesores o docentes recibían mejor salario, la hora docente era mejor retribuida, entonces esto dio un descrédito a la universidad pública, que fue la más afectada. Luego ya con el transcurso del tiempo vemos que esto continúa y viene la tercera reforma universitaria, que es la que estamos pasando en esta época, ¿no? Ya en esta época entramos a la era de la internacionalización, que va hacia la globalización también. ¿Por qué? Porque en esta parte viene ya la tecnología, viene la educación virtual, la educación superior es tripartita, participa al público, el privado y lo transnacional, porque vamos buscando más la igualdad, sobre todo en cuanto a los créditos, la acreditación que se da en cuanto a las carreras, y al mismo tiempo que también se puede demandar la educación en base a las demandas que están en la época, y se puede admirar y calificar las habilidades y destrezas en parte de la sociedad. Lo mismo es en el conocimiento virtual. La educación es importante, pero tiene que ser a la vez compartida, no puede ir sola. Los cambios tecnológicos y la globalización son parte de las transformaciones económicas. La reforma universitaria fue un acontecimiento de trascendencia nacional y latinoamericana que sobrepasó los límites del ámbito universitario. Consagró principios que sellaron el futuro de la universidad al destino mismo de su pueblo y de sus instituciones. Este movimiento sacudió las obsoletas estructuras de una universidad sustentada en dogmas y negada a las mayorías. El anhelo transformador de los jóvenes del 18 no se reducía solo a lo académico, identificando a la educación y en particular a la universidad como una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad.
En 1918 había 5 universidades en la República Argentina, 3 nacionales, Córdoba, Buenos Aires y La Plata, y 2 provinciales, Santa Fe y Tucumán. En la Universidad Nacional de Córdoba, los cuerpos directivos no se renovaban jamás. Sus miembros eran vitalicios y ni siquiera el cuerpo docente tenía representación en su conducción. El 15 de junio de 1918, la Asamblea Universitaria debía designar al nuevo rector. Una multitud de estudiantes la interrumpe y desaloja a los asambleístas. La Asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general. La reforma universitaria de Córdoba de 1918. Primeramente vamos a dar un concepto de lo que es una reforma universitaria. Esta es una serie de movimientos, las cuales son de manera política o pública, las cuales tienen como finalidad el hacer una reestructura en cuanto a, puede ser universidades o diferentes instituciones. En este caso, una reforma universitaria ha impactado en varias generaciones, la cual fue realizada por activistas, escritores, intelectuales, científicos y políticos, los cuales han adherido a sus principios de democratización y cultura de la enseñanza, varios adeptos, los cuales han podido lograr su cometido. Como la compañera Fátima mencionó anteriormente, la primera reforma se debió principalmente al rechazo que tenían la gran masa de población, la cual o era en ese momento rechazada, marginada, ya que no tenían el acceso a la educación superior o eran limitados en cuanto a poder acceder al tipo de educación. De ahí fue que en 1918 surgió este movimiento que se inició en Córdoba, el cual alcanzó luego a diferentes universidades, a diferentes países, y la cual fue secundada por el movimiento obrero en su tiempo, ¿no es cierto? Y a consecuencia de esto, la parte de los estatutos de la universidad fueron cambiando y se realizó lo que tanto las personas habían deseado hacer. ¿Qué pasó con el movimiento estudiantil? ¿No es cierto? A lo largo de la historia se han gestado diferentes tipos de lucha para poder alcanzar el objetivo del pueblo contra la opresión realizada por diferentes instituciones. En este caso, la universidad siempre ha estado a la vanguardia de este tipo de lucha. En este caso se puede decir que se levantó un régimen administrativo contra un método docente, contra un concepto de autoridad, en el cual no se reformaban ni planes ni reglamentos por temor a algún tipo de represalia o que alguien pudiera perder su empleo. En este caso, los cuerpos universitarios fueron celosos guardianes de esto y empezaron una revuelta, la cual pedía una reforma completa. Esta reforma fue iniciada en Córdoba, liderada por Deodoro Roca, nuestros líderes estudiantiles, y se extendió a través de toda América Latina. ¿Cómo inició esto? Con una huelga, ¿es cierto?, en la cual ellos pedían diferentes situaciones y al final pudieron lograr su cometido. Hubieron 3 tipos de acontecimientos los cuales llevaron a que se realice la reforma. Primeramente fue la Primera Guerra Mundial, la Revolución Socialista Soviética de 1917 y el gobierno radical que fue elegido en Argentina en 1916, el cual fue a través del sufragio secreto, universal y obligatorio. Esto trajo consigo un gran caudillo llamado Hipólito Yrigoyen. Las 3 banderas que pedía la reforma eran las siguientes: modernizar la enseñanza, participar de forma activa en la parte de los docentes en el gobierno universitario
y el antiimperialismo y la unidad de los pueblos latinoamericanos. Lo que trajo consigo la reforma fueron los siguientes. Esto sucedió en julio de 1918. Las universidades poseían una autonomía, la cual ellos habían venido pidiendo por mucho tiempo. El gobierno era compartido tanto docentes, graduados y estudiantes. La enseñanza era libre y gratuita y había una libertad de cátedra. Para poder hablar de la parte de los principales planteamientos, la autonomía universitaria es la que sostiene que el gobierno debe ser autónomo, ¿cierto? Y el cual elige sus propias autoridades sin necesidad de que haya una injerencia política, por lo cual este fue el primer paso para lo que hoy tenemos y que es la autonomía universitaria, como podemos apreciar igual en nuestro contexto, ¿no es cierto? Nuestras autoridades en esta universidad son elegidas a través del voto estudiantil y docente. Los principios fundamentales de la reforma fueron la autonomía universitaria, extensión universitaria, acceso, concurso y periodicidad de las cátedras, libertad de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre, vinculación de docencia e investigación, inserción en la sociedad y el rol de la universidad, solidaridad latinoamericana e internacional y unidad obrera estudiantil. Con este tipo de movimiento quedó una cuarta parte de los docentes, las cuales ellos aceptaron posteriormente la manera de ser insertados dentro de la universidad. Ustedes se preguntarán por qué sucedió en Córdoba, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá algunos puntos, los cuales vamos a tratar. Primero, esta universidad fue fundada en 1613 por Fray Fernando Trejo y Sanabria, obispo de Tucumán, y gobernada por la Compañía de Jesús. Este era un gran bastión del clero y patriarcado argentino. Estaba bien apegada a lo que era la herencia colonial, predominaba el pensamiento religioso por derecho canónico, y lo que más molestó a los estudiantes era que ellos deberían jurar sobre los santos evangelios. Aún a pesar de ellos de tener diferentes credos, al momento de salir de su carrera, al momento de hacer esto, ellos tenían que sí o sí jurar sobre los santos evangelios. Entonces se molestó en la parte de la reforma universitaria. Ellos fueron Deodoro Roca, un abogado, dirigente universitario, periodista y activista de derechos humanos, y también Arturo Orgaz, destacado político cordobés desde el principio del siglo XX. Dice, como ustedes pueden apreciar, si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Esto pasó en el manifiesto que se realizó en la reforma el 21 de junio de 1918. Este mismo manifiesto en el cual indica que la universidad se alza para luchar contra un régimen totalitario, el cual obligaba, como vimos antes, a jurar por algo que los estudiantes no creían, ¿no es cierto? También por el hecho de la parte que solamente eran privilegiados un grupo de élite y el resto del pueblo no. Aquí podemos ver una gráfica de ese año en la cual se puede apreciar que era un gran número de alumnos los que estaban luchando por esto. Como ustedes pueden ver, la mayoría de ellos eran de escasos recursos, la clase media baja. Ellos pedían lo que era esta reforma. Como pueden ver acá, esta parte de la reforma trajo consigo seguidores, ¿cierto? Lo cual alcanzó Perú y toda América Latina. Este es el manifiesto que hizo la FUC, o Federación Universitaria de Córdoba, en la cual ellos indican los puntos que querían ser atendidos. Los estudiantes en ese tiempo exigían lo que era la autonomía universitaria, cogobierno,
la parte de extensión universitaria, peligrosidad de las cátedras, concursos de oposición y antecedentes. ¿Para qué? Para que se modernice la parte científica, sea todo gratuito, ¿no es cierto? Y haya un co-gobierno entre docentes y estudiantes. Bueno, finalizando esto, ya por finalizar tenemos lo que sucedió el 12 de octubre de 1918. Como resultado de todo esto se suscribió un decreto de reformas que contempló los reclamos estudiantiles. Y lo que se pudo obtener detrás de todo esto es que las cátedras eran vitalicias y los docentes profesaban sus dogmas, ¿no es cierto? Hay principios de autonomía, hay cogobierno. La excelencia académica y el acceso a cargos docentes es a través de concursos abiertos, concursos públicos, en los cuales todos los docentes que están capacitados pueden ingresar o pudieron en ese tiempo hacerlo. Entonces la reforma universitaria, la verdad es que dejó algo que hoy en día podemos vivir, ¿no es cierto? Principalmente lo que es la autonomía, el cogobierno, y un gran paso es que los docentes capacitados pueden ingresar a poder ser parte del estamento docente universitario. Amílcar Miranda, vamos a hablar sobre la segunda reforma de educación en la Argentina. Sobre la problemática, tenemos 3 puntos importantes que hay que mencionar. Primero, Argentina es uno de los países que tiene menor inversión en esta época, en esta reforma tenía menor inversión a comparación con otros países latinoamericanos, como por ejemplo México, Brasil, Chile, y por ello surgieron muchos problemas. Otro problema de esta reforma era el acceso, ya que las universidades públicas estaban totalmente saturadas, se vio la necesidad de iniciar con las universidades privadas. Ello llevó a que las clases sociales se separaran aún más, porque las personas que tenían la posibilidad de entrar a una universidad elegían la universidad privada y al mismo tiempo le daban más calidad a este tipo de universidades. Durante la segunda reforma, en 1995, se crea la Ley 24.221. Esta ley consta de 4 títulos, 89 artículos. Es importante mencionar que esta ley hasta el momento sigue vigente, la cual introduce cambios drásticos a los conceptos de autonomía de la primera reforma. También autoriza a las universidades a fijar régimen salarial docente y administrativo. Eso en el caso más que todo de las universidades privadas. Al mismo tiempo, esta ley promueve la creación de posgrados y fue promulgada el 7 de agosto de 1995. Algo muy importante es que se creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. ¿Esto para qué? Como decía el compañero Amílcar en su exposición, para que las universidades sean acreditadas y al mismo tiempo alcancen un nivel internacional. Después se encarga de realizar las evaluaciones externas y las acreditaciones. Y para finalizar, en 1995, la Comisión Nacional de Evaluación acreditó 176 carreras de posgrado. Esta reforma está mayormente constituida por un sistema binario, como lo expliqué anteriormente, el sistema público y el sistema privado. Ahora, para continuar, vamos a hablar sobre la tercera reforma de la educación superior, es decir, la que tenemos actualmente. Hablamos sobre un contexto cambiante. ¿Por qué? Porque en estas reformas están incluidos todos los aspectos y los ámbitos, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito cultural. La educación superior viene a ser una transformadora social, en el cual, si hablamos de la educación pública, los aranceles están fijados por el gobierno, pero si hablamos de la educación privada, los aranceles son fijados por cada institución. Uno de los factores más importantes de la reforma, de la tercera reforma, es la educación virtual. En Argentina la educación virtual cuenta con normas, leyes de regulación, al mismo tiempo tiene una internacionalización, ya que tiene convenios con otros países. Uno de los aspectos más importantes y relevantes de la educación de la tercera reforma es la educación virtual.
En Argentina, la educación virtual cuenta con normas, leyes que las respaldan. Es así que en 1999 se creó la primera universidad virtual. Estamos hablando de la Universidad de Quilmes. Esta universidad cuenta con apoyo de otras universidades, por ejemplo, de España, de Estados Unidos. Después de la Universidad de Quilmes vinieron otras universidades. Si hablamos de la institucionalización, estamos hablando de que los docentes de la universidad virtual son los mismos docentes de la universidad tradicional. Y esos son los puntos importantes sobre la educación virtual. Los avances de la tercera reforma son su autonomía y su normativa, ya que esto permite una creación de un sistema económico. Un presupuesto suficiente y responsablemente administrativo, orientado a estimular la enseñanza, la investigación científica y la tecnología, la transferencia, la extensión y las vinculaciones de las redes nacionales e internacionales. Otro avance que podemos recalcar en esta reforma es valorar como nuestra principal riqueza la diversidad humana y natural. Y para finalizar, la consolidación, promoviendo la conformación de redes, la movilidad de alumnos, docentes e investigadores. Bien, bueno, a mí me ha tocado hablar acerca de los principales problemas de la educación superior en la Argentina. Y vemos, por ejemplo, que la matrícula en la educación superior en Argentina ha tenido pues, una expansión con un ritmo bastante elevado. Y vemos que hay una tasa de crecimiento de promedio del 7% anual. También se ha expandido en el nivel secundario, eso sí, con los grupos socioeconómicos que tienen menor ingreso o una escasa participación previa en este nivel. Bien. Ahora, hay fenómenos que empañan estos resultados, ¿no? Porque hay una tasa de deserción que está muy elevada, o sea, los jóvenes ingresan a estas universidades, instituciones de educación superior y no muchos están culminando sus estudios. Entonces, estos aprendizajes al momento de la graduación en varios colegios e instituciones de educación superior pública y privada no eran de una manera muy heterogénea. En las últimas décadas, este comportamiento de mercado de trabajo en la Argentina se ha dado porque hay una demanda insuficiente en estos puestos de calificación intermedia y los jóvenes que tienen esa formación académica de nivel medio tienen mayores oportunidades. Y en el tránsito a la educación superior podemos observar que se señala en estos medios periodísticos y artículos especializados que lo que es la educación superior pues siempre va a estar más ligada a un nivel socioeconómicamente hacia los sectores de clase media y alta. Entonces, este nivel socioeconómico con mayor problema para tener acceso al sector universitario, este nivel socioeconómico es un mayor problema para tener acceso a los sectores universitarios que se encuentran en el nivel medio. En efecto, hay un subconjunto de jóvenes de 18 a 30 años que aún no han concluido sus estudios secundarios. Bien. Ahora, entonces, un problema a atender por la política pública de superiores de enseñanza es el alto nivel de abandono de lo que son los estudios secundarios, porque se debe comprobar cuáles son estas razones para que no lleguen a cursar estudios superiores. Pero lo más notorio es que si bien estos jóvenes, una vez que ingresan a la educación superior, una alta proporción de ellos no logra concluir sus estudios universitarios superiores o terciarios. Bien, en este como en otros casos de diseño de política pública, es muy conveniente no es copiarse de otros países, sino mediante las condiciones existentes en Argentina, poder contar con el acompañamiento institucional para que puedan redefinir funcional de estas estructuras. Bien. Entonces, debe atenderse son varios retos, como ser los requerimientos laborales de una manera adecuada, las carreras que tienen poca demanda deben de adecuarse a este mercado laboral y atender el problema de la devaluación, ¿no?, de la credencial educativa. Además que el impacto de la globalización sobre el empleo está impidiendo, ¿no?, que se realice con éxito el ejercicio de planificación de los requerimientos de recursos humanos
en el campo profesional y técnico. Muchas gracias, profesor, licenciado. Con esto concluimos nuestra exposición. Espero que les haya gustado mucho todo este tema acerca de la educación superior en la República de Argentina. Muchas gracias.